En un mundo que teme al sufrimiento, la historia de Job sigue siendo un espejo del alma humana. Un hombre que lo perdió todo, pero encontró en su dolor una verdad más profunda, que la fe no siempre significa entender, sino permanecer. Su silencio no fue resignación, fue transformación. A través de su historia, descubrimos que incluso entre las cenizas, el alma puede florecer con sabiduría. Hay historias que no envejecen, porque no hablan del tiempo, sino del alma humana. La vida de Job es una de ellas, un relato antiguo que, más que describir un sufrimiento, explora el misterio de por qué seguimos de pie cuando todo parece haberse derrumbado. Job no es solo un hombre de la Biblia, es un símbolo, una imagen de cada persona que, en algún momento, ha sentido que la vida se volvió injusta, que el dolor golpea sin motivo y que el silencio de Dios pesa más que cualquier palabra. Su historia comienza con abundancia. Tenía familia, riqueza, respeto y paz. Era, según el relato, un hombre justo, y sin embargo, fue precisamente esa justicia la que lo llevó al borde del abismo, porque incluso la virtud no libra al ser humano del sufrimiento. Un día, todo cambió. Las pérdidas llegaron como tormenta. Su ganado, su casa, sus hijos, su salud. Todo lo que daba sentido a su vida se desmoronó en un instante. Y Job, sentado entre cenizas, solo podía preguntar: ¿por qué? Esa pregunta, que parece tan antigua, sigue resonando en cada persona que sufre hoy. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué el dolor cuando intenté hacer todo bien? En esa pregunta habita la raíz de nuestra humanidad. Job representa el alma que no entiende, pero tampoco se rinde, que grita, duda, se enoja y aún así permanece. Porque su historia no trata de fe ciega, sino de resistencia consciente, la de quien decide seguir vivo, aunque no encuentre sentido inmediato. Hay algo profundamente humano en su silencio. Ese silencio no es resignación. Es una pausa entre el dolor y la comprensión, un espacio donde la mente se quiebra para que el alma despierte. Cuando todo se pierde, queda la pregunta esencial: ¿quién soy si ya no tengo nada? Job se quedó solo con eso. Y quizá ahí comenzó su verdadera sabiduría. Porque solo cuando el mundo se derrumba, descubrimos de qué está hecho el espíritu. Sus amigos llegaron a consolarlo, pero en lugar de consuelo, le ofrecieron juicio. Le dijeron que debía haber hecho algo mal, que el sufrimiento siempre es castigo. Pero Job no aceptó esa lógica simple. Se atrevió a desafiarla, a cuestionar incluso a Dios, no con soberbia, sino con dolor genuino. Esa valentía, la de no aceptar explicaciones baratas, es una de las enseñanzas más grandes de su historia, porque la fe auténtica no es callar, sino hablarle al misterio sin miedo. Preguntar no es dudar, es buscar sentido en medio de la oscuridad. En cada palabra de Job hay humanidad desnuda. No habla un santo perfecto, habla un hombre herido, y eso lo hace tan universal. Su voz no pertenece al pasado, sino a cada ser humano que alguna vez lloró sin entender por qué. El sufrimiento de Job no fue solo físico o material, fue existencial. Perdió su lugar en el mundo, su sentido de justicia, su confianza en el orden de las cosas. Y cuando eso se rompe, la vida se vuelve un espejo roto del alma. Pero hay algo que el dolor no pudo arrebatarle: su capacidad de pensar, de sentir, de seguir buscando. Y en esa búsqueda silenciosa se revela la esencia de la resiliencia humana. Job no buscaba respuestas fáciles, buscaba verdad. Y la verdad, cuando se trata del alma, nunca llega sin cicatrices. A veces, el sufrimiento no nos enseña nada nuevo, solo nos muestra lo que ya sabíamos, pero habíamos olvidado. Que no controlamos casi nada, y que la vida, incluso en su dolor, sigue siendo un misterio digno de respeto. Job aprendió que hay un tipo de fe que no se apoya en premios ni castigos, sino en la aceptación lúcida de lo incierto. Esa es la fe madura, la que no niega el dolor, sino que lo abraza sin rendirse. No se trata de creer que todo tiene un propósito, sino de seguir caminando
aunque no lo veas todavía. Eso, en esencia, es lo que hace al ser humano verdaderamente grande. La historia de Job no es sobre perder, sino sobre transformarse, porque al final, el sufrimiento no destruye, revela quién eres cuando ya no tienes nada que perder. Y en ese punto de despojo, cuando no queda más que uno mismo, la vida muestra su rostro más honesto. Ahí es donde la sabiduría nace, como una flor que crece en medio de las ruinas. Job, en su silencio, nos enseñó que incluso en el dolor más profundo hay un espacio para la comprensión, que la fe sin preguntas es débil, pero la fe que sobrevive al silencio es invencible. El sufrimiento, cuando llega sin aviso, desarma toda teoría. Ninguna doctrina basta, ningún consejo consuela. Solo queda la experiencia cruda del dolor. Esa que no se explica, solo se atraviesa. Job lo entendió así. Sus palabras no fueron oraciones de calma, sino gritos de una mente confundida ante lo incomprensible. Porque cuando todo lo que amabas se pierde, incluso las palabras se vuelven un esfuerzo inútil. Aún así, siguió hablando. No porque esperara respuesta, sino porque el alma humana necesita expresarse para no enloquecer dentro del silencio. Hablarle a Dios, aunque parezca que no escucha, es una forma de seguir creyendo. Cada pregunta lanzada al cielo es una manera de no rendirse. Job no maldijo a Dios, aunque lo intentó entender. Y en esa búsqueda no encontró consuelo, pero sí una especie de verdad. Que la fe no se mide por la ausencia de duda, sino por la capacidad de sostenerla. Cuando la vida te arranca todo, queda la posibilidad de comenzar a verte de nuevo. El dolor, aunque cruel, es un espejo que no miente. En él se reflejan nuestras verdaderas prioridades, nuestras dependencias, nuestros miedos. Y cuando miras sin huir, empiezas a conocerte de verdad. La historia de Job no trata de castigo, trata de revelación. Dios no le habló para condenarlo, sino para mostrarle el límite de la comprensión humana. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?, le pregunta la voz divina. Y en esa pregunta no hay reproche, hay humildad. El recordatorio de que el universo no gira a nuestro ritmo. A veces, lo que llamamos injusticia es solo la consecuencia de no comprender el todo. Job aprendió que la sabiduría comienza cuando aceptamos que no todo puede ser explicado. Esa aceptación no es rendición, es madurez del alma. El momento en que dejas de exigirle sentido a todo y comienzas simplemente a estar presente. En esa quietud, la mente deja de luchar, y el corazón empieza a entender lo que la razón no alcanza. El dolor, visto desde ahí, deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Uno duro, sí, pero profundamente honesto. Cada herida trae consigo una lección, aunque al principio solo arda. Y muchas veces, la enseñanza no es claridad, sino fortaleza. Job emergió del sufrimiento sin respuestas concretas, pero con una conciencia distinta. Sabía que la vida no debía entenderse, solo vivirse con dignidad. Esa dignidad ante el dolor es una de las formas más altas de sabiduría. No la que se aprende en los libros, sino la que nace del alma que ha tocado fondo y decide no quebrarse. Porque resistir no siempre significa vencer. A veces significa simplemente seguir respirando cuando todo dentro de ti grita que te detengas. Job encarna esa resistencia silenciosa, esa perseverancia que no necesita testigos. Su historia no celebra el triunfo, celebra la permanencia. En un mundo que valora los resultados, la historia de Job nos recuerda el valor de la paciencia. La paciencia no como espera pasiva, sino como acto de fe activa. Seguir caminando aunque no haya horizonte visible. Esa paciencia es la semilla de toda transformación, porque el tiempo, cuando se habita con conciencia, no destruye, purifica. Job atravesó su propio desierto, y al final, lo que encontró no fue restitución material, sino claridad interior. La vida, como él aprendió, no devuelve lo que se pierde, pero puede ofrecer algo más valioso. La comprensión profunda de que nada nos pertenece del todo. Esa comprensión libera, porque cuando entiendes que todo es transitorio, dejas de temer tanto al cambio.
Y cuando dejas de temer al cambio, comienzas a vivir con ligereza. No indiferencia, sino una serenidad lúcida, esa que nace de aceptar que nada es permanente. Job aprendió a vivir sin garantías, y tal vez esa sea la enseñanza más grande de su historia, que la verdadera fe no busca control, sino confianza. Confianza en que incluso el caos tiene un orden oculto. Confianza en que la vida, aunque duela, no se equivoca. Y cuando uno alcanza ese tipo de confianza, la mente descansa. Ya no necesita respuestas inmediatas, porque comprende que la comprensión es un proceso lento. El sufrimiento deja de ser enemigo y se convierte en compañero. Uno que camina a tu lado, recordándote lo esencial. El dolor, visto desde la madurez espiritual, no destruye la fe, la depura. Quita adornos, borra certezas superficiales y deja solo lo esencial. Job no perdió la fe. Perdió la imagen que tenía de Dios, para encontrarse con una más profunda, una que no promete ausencia de dolor, sino presencia de sentido. En su historia, Dios no explica, solo se muestra, y a veces eso basta, porque la comprensión no siempre llega por palabras, sino por presencia. Hay silencios que dicen más que 1000 respuestas, y Job lo entendió en carne viva. El silencio de Dios no fue abandono, fue transformación. Ese silencio lo llevó a mirar dentro, a descubrir que el consuelo no vendría de afuera, sino de su propia capacidad de permanecer en pie, y cuando por fin aceptó lo inexplicable, el alma descansó. No porque el dolor se fuera, sino porque dejó de resistirse a él. Esa aceptación no es pasividad, es lucidez. Es reconocer que hay un punto donde la lucha deja de tener sentido y comienza la comprensión. Comprender no es justificar, es abrir los ojos al misterio sin miedo. Job lo hizo, y en ese gesto se volvió sabio. Porque sabio no es quien lo sabe todo, sino quien ha aprendido a convivir con lo que no entiende. En su historia, la sabiduría no llega como premio, sino como consecuencia del sufrimiento atravesado con dignidad. Job salió del polvo con una nueva visión del mundo. Ya no buscaba explicaciones, solo serenidad. Y esa serenidad, esa calma después del caos, es el verdadero milagro de su historia. Cuando el alma encuentra serenidad después del sufrimiento, ya nada la asusta igual. Porque quien ha mirado el abismo y ha sobrevivido, ya no teme a la oscuridad, solo la reconoce como parte del camino. Job aprendió que la vida no siempre recompensa al justo ni castiga al culpable. El universo, como la naturaleza, sigue su propio ritmo, uno que a menudo no entendemos, pero que guarda su equilibrio silencioso. El ser humano, en su deseo de control, quiere explicaciones para todo, pero el alma, cuando madura, aprende que la verdad no siempre se dice, a veces solo se siente. Job se transformó sin buscarlo. Dejó de ser un hombre bendecido por lo material, para convertirse en un hombre pleno en lo interior. Y esa plenitud no dependía ya de lo que tenía, sino de lo que comprendía. Comprendió que la fe sin dolor es solo esperanza superficial, y que el sufrimiento, aunque no lo elijamos, nos enseña la profundidad que la comodidad nunca puede dar. Su historia sigue viva porque habla de lo esencial, del poder de mantenerse humano cuando el mundo se vuelve inhumano. Y en ese sentido, Job somos todos. Cada uno con su pérdida, su silencio, su búsqueda de sentido en medio de la incertidumbre. La historia de Job nos recuerda que no existe sufrimiento inútil si de él surge comprensión, porque el dolor, cuando se entiende, se vuelve sabiduría, y la sabiduría no cambia los hechos, pero transforma al que los vive. Esa transformación, invisible pero real, es lo que da valor a la experiencia humana. Cuando Job aceptó su fragilidad, descubrió su fuerza, porque la verdadera fortaleza no está en resistirlo todo, sino en aceptar que no podemos con todo, y aún así, seguir de pie. Esa humildad es el comienzo de toda evolución interior. La mente que se arrodilla ante el misterio no se debilita, se purifica. En la quietud del alma probada, nace una claridad distinta. Ya no la claridad de las respuestas, sino la de la comprensión silenciosa.
la certeza de que la vida, aun en su caos, sigue teniendo un pulso sagrado. Job dejó de preguntar ¿por qué? Y empezó a preguntarse ¿para qué? Y en ese cambio, el dolor dejó de ser castigo para convertirse en maestro. A veces el sufrimiento no viene a destruirte, sino a despojarte de todo lo que ya no eres. Te quita máscaras, te arranca falsas seguridades y te devuelve a ti mismo. Así fue con Job. El hombre que lo tenía todo tuvo que perderlo para entender lo esencial, porque solo el vacío revela qué cosas realmente llenaban. Esa es una paradoja del alma. Solo cuando no queda nada, descubrimos que aún tenemos todo. El aliento, la conciencia, la posibilidad de mirar al cielo y decir, sigo aquí. Job no fue un héroe, fue un ser humano completo, con ira, tristeza, esperanza y cansancio. Y por eso su historia trasciende siglos, porque es la historia de todos los que han amado y perdido. El dolor no es exclusivo del pasado. Hoy sigue tomando nuevas formas, la ansiedad, la soledad, la pérdida silenciosa de sentido. Cada uno carga su propia versión del sufrimiento de Job. Y en medio de todo, la misma pregunta resuena. ¿Tiene sentido sufrir? Tal vez no. Pero tiene sentido aprender de lo que el sufrimiento revela. Job nos enseña que el dolor no nos hace mejores por sí mismo. Solo lo hace cuando nos obliga a mirar hacia adentro y reconocer lo que antes ignorábamos. A veces, las pérdidas más duras son también las que nos despiertan de una ilusión. Nos obligan a soltar lo que creíamos eterno y a descubrir lo que realmente permanece. La serenidad de Job al final de su historia no fue una recompensa. Fue el resultado natural de un alma que comprendió. Comprendió que el propósito de la vida no es no sufrir, sino aprender a amar incluso en medio del sufrimiento. Esa es la enseñanza más profunda de su historia, que la compasión nace del dolor vivido conscientemente. Solo quien ha caído sabe cómo levantar a otro. El alma de Job, ya sin orgullo, se volvió un espejo de humildad. Había perdido todo, y sin embargo, había ganado claridad. Esa claridad no se compra, no se enseña, no se hereda. Solo se obtiene al atravesar lo que duele, sin cerrar el corazón. El mundo moderno evita el dolor, pero al hacerlo, pierde profundidad. Job no lo evitó, lo enfrentó con lágrimas y preguntas, y de ahí nació su sabiduría. Porque el dolor, cuando no se niega, se convierte en comprensión, y comprender, en última instancia, es la forma más pura de amar. Job no salió del sufrimiento siendo el mismo. Nadie lo hace. El dolor transforma, aunque no queramos. Nos vuelve más conscientes, más humanos. Y en ese proceso, descubrimos algo que el bienestar nunca enseña, que la vulnerabilidad no es debilidad, sino el terreno donde florece la verdad. El alma fuerte no es la que no llora, sino la que llora y sigue amando. Job encarna esa fuerza, no la del poder, sino la de la ternura que resiste. Esa ternura es la sabiduría del alma madura, la que no necesita tener razón, solo presencia, la que no exige justicia, solo comprensión. Y cuando uno llega a ese estado, ya no busca respuestas en el cielo, sino silencio en el corazón, porque ahí es donde Dios, o la verdad, responde sin palabras. Job descubrió que el sentido de la vida no está en entenderla, sino en vivirla con conciencia, aunque duela. Y esa conciencia es la que lo salvó. No una fe ciega, sino una fe lúcida, una fe que camina con el sufrimiento al lado sin dejarse consumir por él. A veces, lo más espiritual no es esperar milagros, sino aceptar la realidad con serenidad. Job lo hizo, y en esa aceptación, encontró la paz que buscaba. El alma que ha sufrido ya no necesita promesas, porque ha aprendido que la vida misma ya es una promesa cumplida. Cada día que respiramos, aun con dolor, es una oportunidad de agradecer. Job lo entendió al final. Por eso su historia no termina en tragedia, sino en reconciliación. Reconciliación con la vida,
con el misterio y consigo mismo. Porque la verdadera paz no llega cuando todo vuelve a ser como antes, sino cuando ya no necesitas que lo sea. Y así, Job se convirtió en símbolo eterno de la sabiduría que nace del sufrimiento. No la del erudito, sino la del alma que aprendió a comprender. El alma que comprende deja de resistirse. Ya no busca entenderlo todo, solo aprender a estar en paz con lo que es. Esa fue la verdadera victoria de Job. No recuperar lo perdido, sino reconciliarse con la vida. El sufrimiento le enseñó algo que pocos entienden, que la vida no nos debe nada. Cada día es un préstamo, y cada respiración un regalo silencioso. Esa gratitud profunda no nació en los días de abundancia, sino en los de despojo, porque solo quien ha conocido la carencia puede agradecer de verdad lo simple. Job aprendió a mirar distinto. Donde antes veía castigo, ahora veía transformación. Donde antes veía ausencia, ahora veía espacio para lo nuevo. La vida no volvió a ser igual, pero él tampoco era el mismo. Y en esa diferencia encontró la verdadera renovación. El dolor no lo definió, solo lo depuró. Solo le quitó lo superficial y le dejó lo esencial. La conciencia de que vivir es ya un acto sagrado. Esa es la enseñanza que trasciende la religión. Job no solo pertenece a un texto antiguo, sino a la humanidad entera. Su historia nos recuerda que el sufrimiento no distingue nombres, creencias ni tiempos. Todos, tarde o temprano, vivimos nuestro propio libro de Job, tal vez sin cenizas ni tempestades, pero con el mismo silencio interior que pregunta sin respuesta. Y sin embargo, en ese silencio nace la sabiduría, porque cuando las palabras ya no bastan, el alma empieza a escuchar. Escuchar la vida, escuchar el dolor, escuchar la voz interior que no grita, solo susurra. Permanece. Esa palabra, permanecer, es la raíz de toda fe verdadera. No esperar, no entender, sino simplemente permanecer. Permanecer aun cuando no haya luz. Permanecer cuando la esperanza se agota. Permanecer cuando el mundo te da la espalda. Eso hizo Job, y en esa constancia silenciosa descansó su grandeza. La historia nos dice que, al final, Dios le devolvió todo multiplicado, pero el verdadero milagro no fue la restitución, sino la transformación del alma. Porque lo material puede volver, pero la sabiduría que nace del dolor es algo que nadie puede quitarte. Job recibió más de lo que perdió, pero ya no era el mismo hombre que deseaba poseer. Ahora sabía que nada le pertenecía realmente, y por eso pudo disfrutarlo sin miedo. El miedo es hijo del apego. Cuando comprendes que nada es tuyo, el miedo desaparece. Y lo que queda es libertad. Esa libertad interior es la herencia más profunda de Job. Una libertad que no depende del mundo, sino del alma, que ya no teme perderlo. El sufrimiento, entonces, se convierte en iniciación, un rito invisible que nos lleva desde la ignorancia del ego hasta la lucidez del espíritu. Y en ese tránsito, cada herida deja de ser maldición para volverse un recordatorio. La vida no es algo que posees, es algo que atraviesas. Job, en su dolor, se convirtió en testigo del alma humana, no el que predica, sino el que comprende. Y esa comprensión, silenciosa y serena, vale más que 1000 sermones. Hay algo profundamente humano en aceptar el misterio, no porque renuncies a entender, sino porque reconoces tus límites y hallas paz en ellos. Job encontró esa paz, una paz sin triunfos, sin aplausos, sin respuestas definitivas, pero paz al fin. Y eso bastó. Esa paz es la cima de toda búsqueda espiritual, no la euforia, no la victoria, sino el silencio que llega cuando el alma deja de pelear contra la vida. Porque luchar contra lo que es solo prolonga el sufrimiento. Aceptar no significa rendirse, significa madurar. Y Job maduró, no por sabio, sino por humano, por permitirse sentirlo todo sin dejar de amar. Ese amor, aunque dolido, es el verdadero núcleo de su historia. Amor a la vida incluso cuando hiere, amor a la existencia incluso cuando duele. Porque quien ama solo en la alegría, aún no ha amado de verdad.
El amor que sobrevive al sufrimiento es el que se vuelve eterno. Job amó sin entender, y en ese acto se volvió sabio sin buscarlo. El sufrimiento no lo hizo perfecto, lo hizo real. Y lo real siempre tiene cicatrices. Cada cicatriz es una página escrita por la vida. No son marcas de derrota, sino mapas del camino recorrido. Job las llevó con orgullo silencioso, porque en ellas se leía su historia. Y quizá eso sea lo más hermoso, que incluso el dolor, cuando se integra, puede volverse belleza. No la belleza estética, sino la belleza moral, la del alma que ha aprendido a ver con compasión. Esa compasión, nacida del sufrimiento, es lo que nos une como humanidad. Porque el dolor propio nos enseña a entender el ajeno. Job entendió eso. Por eso, su historia no termina en sí misma, sino que se expande hacia los demás. Quien ha sufrido y comprendido, ya no juzga, acompaña. Acompañar al otro en su oscuridad es una de las formas más puras del amor. Y ese amor silencioso es lo que más falta en el mundo moderno. Vivimos rodeados de ruido, de opiniones, de prisa, de juicios. Pero casi nadie sabe simplemente estar presente junto al que sufre. Job tuvo amigos, pero ninguno supo acompañarlo sin juzgar. Y ahí también hay una enseñanza. No todos los que te rodean saben estar contigo en la oscuridad. Estar realmente presente no es hablar, es escuchar. Y escuchar no es oír, es abrir el corazón. Job aprendió esa diferencia. Después de perderlo todo, descubrió el valor de la empatía. Y comprendió que la verdadera compañía no exige palabras, solo presencia. La presencia es un bálsamo. A veces, el alma solo necesita eso. Que alguien esté ahí, sin promesas, sin soluciones, solo ahí. El silencio compartido cura más que cualquier discurso, porque en ese silencio, el alma se siente vista, y eso basta para no rendirse. Job no tuvo ese consuelo, pero su historia lo ofrece a los demás. Su experiencia se convirtió en refugio para todo el que busca sentido en medio del dolor. Leer a Job no es leer tragedia, es leer humanidad. Su historia nos devuelve la fe en la capacidad del ser humano para recomenzar desde las cenizas. Y en ese recomenzar, descubrimos una verdad sencilla. La vida siempre puede ser nueva, aunque las heridas sigan ahí. No se trata de olvidar lo que dolió, sino de aprender a vivir con ello sin perder la ternura. Esa ternura que sobrevive al dolor es la prueba más clara de evolución interior, porque cuando puedes sufrir y seguir amando, has alcanzado la cima del espíritu. Job alcanzó esa cima. No subió por orgullo, sino por comprensión. No buscó gloria, solo paz. Y en esa paz silenciosa, el alma descansa. No necesita más promesas, porque ha encontrado sentido en la existencia misma. Así, la historia de Job se convierte en un espejo donde cada uno puede verse. No como héroes, sino como buscadores en medio del misterio de vivir. Y en ese misterio, descubrimos que no hace falta entenderlo todo para vivir con plenitud. Solo hace falta presencia, humildad y un corazón dispuesto a seguir amando. El alma de Job, ya en calma, se volvió espejo del tiempo. Mostró que la vida no se mide por lo que posees, sino por la profundidad con que atraviesas lo que te ocurre. El dolor no le quitó sentido a su existencia, solo le dio un nuevo significado, porque cuando aprendes a mirar desde la herida, todo se vuelve más nítido. Los días simples adquieren peso, la sonrisa de un ser querido se vuelve sagrada, y la paz, el bien más preciado. Job no volvió a ser quien fue, pero encontró algo mejor, la serenidad de aceptar su humanidad. Esa aceptación es una forma de sabiduría que no todos alcanzan en vida. En su silencio final no hay derrota, hay lucidez, una lucidez que no grita, pero ilumina desde dentro. Y es que la verdadera iluminación no viene de lo divino descendiendo sobre el hombre, sino del hombre elevándose a través de su comprensión del dolor. Job no necesitó milagros visibles. Su milagro fue interno. Comprendió que vivir sin entenderlo todo también puede ser un acto de plenitud. El alma humana, cuando atraviesa la oscuridad, aprende a ver con otros ojos.
Ojos que ya no buscan belleza perfecta, sino verdad honesta. Esa verdad es dura, pero también liberadora, porque cuando ves las cosas tal como son, dejas de sufrir por lo que imaginabas que debían ser. Job descubrió que la esperanza no es esperar que todo mejore, sino creer que uno puede seguir siendo bueno, aun cuando nada mejora. Esa bondad en medio del caos es lo que sostiene al mundo. Porque mientras haya alguien que sufra sin volverse cruel, la humanidad sigue viva. Job encarna esa bondad silenciosa, la que no busca reconocimiento, sino coherencia con lo más profundo del ser. Y en esa coherencia descansa la dignidad del alma. No una dignidad orgullosa, sino una que proviene de saber que el valor no depende de las circunstancias. El dolor no lo hizo más piadoso, lo hizo más humano. Y en la humanidad plena se encuentra la espiritualidad más alta. Porque no hay nada más sagrado que una conciencia despierta, que ha aprendido a amar, incluso lo que le dolió. Job comprendió que el dolor no pide explicación, pide compañía, y aunque nadie lo acompañó como deseaba, descubrió que podía acompañarse a sí mismo. Esa es la madurez más difícil, aprender a ser refugio cuando todo lo demás se derrumba. Muchos buscan en la fe un escudo, pero Job encontró en ella un espejo. Y al mirarse, vio lo que todos temen ver, la fragilidad que nos une como especie. Esa fragilidad no es debilidad, es la puerta a la compasión. Solo el que ha caído puede comprender la caída ajena. Por eso su historia es medicina. No cura el dolor, pero lo vuelve soportable porque le da sentido. La vida no siempre explica, pero siempre enseña. Y Job aprendió lo más grande, que no hay sabiduría sin herida. Las cicatrices del alma son como letras grabadas por el tiempo. No se borran, pero narran nuestra historia. Y en esas marcas invisibles se escribe la verdadera biografía del ser humano. No lo que tuvo, sino lo que el sufrimiento lo despojó de todo, y en ese despojo descubrió lo eterno. No los bienes, sino la conciencia de existir. Esa conciencia es la raíz de toda sabiduría, porque cuando sabes que todo es temporal, cada instante se vuelve precioso. Job aprendió a agradecer lo efímero, y quien agradece lo efímero ya ha encontrado el secreto de la paz. Su gratitud no nació del resultado, sino del proceso. Agradeció no por lo que volvió, sino por lo que comprendió, y en ese acto silencioso de gratitud, la vida se volvió suficiente. No perfecta, pero suficiente. Esa palabra, suficiente, es la cima de toda filosofía del alma. Porque quien aprende a vivir con lo suficiente, ya no teme perder. Job dejó de necesitar certezas, dejó de buscar explicaciones, solo necesitaba estar en paz con lo que la existencia le daba. Y cuando uno llega a ese punto, ha trascendido la tragedia. Porque la tragedia solo existe mientras nos resistimos a lo inevitable. La aceptación no es rendición, es el acto más valiente del ser humano. Job aceptó, y al hacerlo, dejó de ser víctima para convertirse en testigo. Testigo de la vida, de su misterio, de su belleza aún en la ruina. Porque incluso entre las cenizas, la vida sigue ardiendo. Y el alma que lo ve, ya nunca vuelve a ser la misma. Job, desde su silencio, se volvió voz para todos los que sufren. Su historia no es consuelo vacío, es compañía sincera. Nos enseña que no estás solo cuando dueles, que hay sabiduría en resistir, que hay sentido en permanecer. Y que aunque el dolor sea inevitable, el sufrimiento eterno no lo es. Porque cuando el alma comprende, el dolor deja de gobernar y empieza a enseñar. La historia de Job no termina en el dolor, sino en la comprensión. Comprensión de sí mismo, de la fragilidad humana y de la grandeza escondida en cada alma que no se rinde. Al final, su voz ya no era la del hombre que pedía respuestas, sino la del sabio que aprendió a escuchar el silencio. Ese silencio donde la vida se revela sin palabras y todo parece tener sentido, aunque no lo entendamos. Job no venció al sufrimiento, lo abrazó. Y en ese abrazo, el sufrimiento perdió su poder, porque el dolor deja de destruir cuando dejas de resistirlo.
y al aceptarlo, se transforma en comprensión. Comprender el dolor es una de las tareas más altas del ser humano, porque quien lo logra, descubre que dentro de la herida habita la semilla de la sabiduría. Job fue herido, pero también fue despertado. El sufrimiento no lo redujo, lo expandió. Y al expandirse, pudo mirar más allá de su propia desgracia. Pudo ver el mundo con compasión, como quien ha aprendido que todos, de alguna forma, cargamos nuestras pruebas invisibles. Esa mirada compasiva es el fruto final del alma madura. Porque comprender el dolor del otro solo es posible cuando has comprendido el tuyo. Job se convirtió, sin buscarlo, en un símbolo de sabiduría interior, de esa que no promete riquezas, sino paz. La paz no como ausencia de tormenta, sino como calma en medio de ella. La paz de quien ya no necesita controlar el viento, porque aprendió a moverse con él. Esa es la herencia que su historia deja al mundo, la enseñanza de vivir con dignidad, aun cuando todo parece perdido, porque la dignidad no depende del éxito, sino de la serenidad con la que enfrentamos la adversidad. Job cayó, lloró, dudó, pero nunca dejó de ser humano. Y tal vez esa fue su mayor virtud. Su historia es un recordatorio eterno de que la fe más pura no nace en los templos, sino en los corazones rotos que aún se atreven a amar. El alma que ama después del dolor ya ha conocido a Dios, aunque no lo nombre. Porque ese amor sin esperanza de recompensa es la forma más alta de espiritualidad. Job no buscó gloria, solo buscó sentido, y lo encontró, no en las respuestas del cielo, sino en la calma de su propio corazón. Ahí está el mensaje, que el alma humana no necesita entenderlo todo para hallar paz. Solo necesita estar presente, vivir con gratitud y aceptar con humildad lo que la vida entrega y lo que la vida quita. Porque todo lo que viene, enseña, y todo lo que se va, libera. Esa comprensión convierte el sufrimiento en sabiduría y la pérdida en madurez. El final de Job no fue un final, fue un renacer, un comienzo desde otro lugar, el de la conciencia expandida. Comprendió que la vida no se trata de evitar el dolor, sino de aprender a atravesarlo sin perder el alma. Y quien logra eso, ya no necesita milagros. Porque el milagro más grande es mantenerse humano en medio del dolor. Job se mantuvo humano, y en ese simple hecho se volvió inmortal. Cada vez que alguien atraviesa una pérdida y no renuncia a su bondad, Job vuelve a vivir. Cada vez que alguien sufre y no se vuelve amargo, Job vuelve a hablar. Cada vez que alguien elige la comprensión en lugar del resentimiento, la historia de Job se repite, y la humanidad da un paso más hacia la luz. Por eso su historia sigue siendo necesaria, porque el mundo sigue necesitando voces que recuerden que la fortaleza no está en no sufrir, sino en no endurecerse, y que el amor, aún en medio del dolor, sigue siendo la respuesta más sabia que el alma puede dar. Job no nos enseña a no llorar, sino a llorar con sentido, a no negar el dolor, sino a atravesarlo hasta encontrar la verdad que guarda. Su vida es una parábola de la conciencia humana, una travesía desde la abundancia exterior hasta la plenitud interior. Porque al final, todo lo que la vida quita, lo reemplaza con comprensión. Y cuando comprendes, ya no hay pérdida, solo transformación. La historia de Job es la historia de cada uno de nosotros, la del alma que cae, se quiebra, se levanta y aprende a ver con ojos nuevos. Y cuando finalmente se levanta, ya no busca el cielo afuera, porque lo encuentra dentro. Ahí, en el silencio donde la fe y la razón se reconcilian. Job terminó en paz. No porque el mundo cambiara, sino porque él cambió la forma de verlo. Y esa transformación interior es la verdadera salvación, la que libera sin necesidad de milagros, la que eleva sin necesidad de templos. Por eso su historia no envejece, porque no habla de religión, sino de humanidad, del alma que busca sentido y aprende a hallarlo en su propio latido. Job nos enseña, al final, que el dolor no destruye al que comprende,
solo lo despierta. Y cuando el alma despierta, la vida entera se vuelve gratitud. Sufrir, comprender y seguir amando. Esa es quizá la verdadera enseñanza de Job. Suscríbete al canal y activa la campana para más contenidos sobre filosofía, sabiduría antigua y reflexión sobre la vida. Tu calma comienza aquí.